Oscar Vallejos, saliendo de una reunión para actualizarnos y para hacer la evaluación de la medida de fuerza. ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la espera y por el interés. Bueno, cuéntenos, ¿qué evaluación hicieron de la medida? ¿Qué impacto ha tenido? Encuentro que en la Ciudad de Esperanza, como se han ido repitiendo, los docentes han ido de alguna manera tomando con un poco más de frecuencia este tipo de actos y de alguna manera empiezan a plegarse un poco más. ¿Qué pasó en Santa Fe? Mira, el paro fue muy bueno. Nosotros tenemos tres dimensiones de análisis. Uno es esto que está sucediendo aquí, que es la capacidad que tiene una medida de fuerza de poner en el espacio público, en la conversación pública, lo que está sucediendo, es decir, la crisis salarial y la crisis presupuestaria en la universidad. La otra dimensión es esta cuestión que usted te está planteando, y es qué tanto la medida es capaz de encauzar el malestar y en este caso, la situación casi desesperante que se está viviendo porque el salario no alcanza y eso obliga al pluriempleo y a situaciones incluso de renuncia, sobre todo en facultades como las de Esperanza, que son facultades que nosotros llamamos profesionalizantes. Eso quiere decir que si bien hay un componente de investigación importante, cualquiera puede dejar de hacer investigaciones y empezar a hacer trabajo profesional. Le doy un ejemplo. Yo en noviembre yo enseño para ingeniería en agrimensura. Yo me dedico a hacer estudios de ciencia, tecnología y sociedad. Y entonces formo a agrimensoras y agrimensores. Y en noviembre me reuní en un encuentro que se hace de investigación en agrimensura y una profesora de la Universidad de Buenos Aires decía que un estudiante, o sea, un recién graduado, hacía una actividad profesional, una mensura se llama, ¿no? Cuando uno tiene un terreno y necesita que eso tenga las medidas y la certificación correspondiente. Y lo que decían es que con una actividad de ese tipo, un recién graduado cobraba lo que ella cobraba en un mes de sueldo. Y entonces, bueno, eso desalienta la actividad, lo que se llama la vocación académica, y te empuja a hacer un trabajo profesional que paga mejor, mucho mejor que el trabajo académico. Y entonces, en esa dimensión hay mucho malestar y entonces los paros tienen ese sentido de expresar el malestar y canalizar ese malestar. Y la tercera posición es la cuestión de qué pasa con las patronales, es decir, qué pasa con el gobierno nacional, qué pasa con los gobiernos universitarios en este reconocimiento de la situación. Entonces, con los gobiernos universitarios hay más pregnancia, los gobiernos salen a decir, usted quizá ha escuchado al rector de la Universidad del Litoral que plantea la situación salarial, que es una situación crítica, y eso es un paso, porque generalmente los rectores no hablan de las situaciones salariales, hablamos los gremios y los rectores no. Pero aquí como la crisis es tan grande y repercute tanto en la vida universitaria, los rectores han asumido, tanto los rectores individualmente, como el rector Mamarela, como la institución que los reúne, que se llama el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, hablan de la cuestión salarial y ponen también en la discusión universitaria la situación salarial grave tanto de docentes como de no docentes. Esta noche Y el tuvimos gobierno al nacional decano de sigue sin dar Agrarias. respuestas. Lo interrumpí para Sí, decirle que esta noche tuvimos al decano de Agrarias y es de las primeras veces que efectivamente escucho hablar a un decano de estas cuestiones. No ha pasado muy frecuentemente en épocas anteriores. Esto sí que usted está comentando eso. está ocurriendo. ¿Y esta noche qué votaban? Nosotros estábamos discutiendo y votando qué es lo que va a pasar, porque formo parte de la Mesa Nacional de la Central nuestra, que es la Central de Trabajadores de la República Argentina, la CTA Autónoma. Y entonces estábamos discutiendo cuál es la posición que toma la central en esta crisis que se produjo a partir de la proscripción de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y ese es un debate fortísimo que atraviesa todas las instancias, ¿no? Entonces lo que se estaban votando eran las posiciones, entonces nosotros como central estamos acompañando los debates y se está acompañando el resguardo de la situación democrática, que esa es la interpretación que nosotros hacemos, porque nosotros hace rato que estamos planteando qué es lo que está pasando con la justicia, ¿no? Y entonces, bueno, uno de los puntos Vallejos, centrales es ¿y eso. no teme que
¿No teme que introducir este tema aleje a los docentes que están clamando por su situación salarial, lejos de la cuestión que tiene que ver con el grado de representación que pueda de alguna manera significar para ellos Cristina Fernández? Mire, lo que nosotros discutimos, por eso hay distintos niveles de discusión. Viene muy bien su pregunta. Un nivel de discusión es qué pasa con el salario y la discusión salarial. Allí, por ejemplo, como me gusta decir a mí, que soy docente y también uno hace docencia en materia de, de conversación pública sobre el sindicalismo, nosotros discutimos el salario mínimo vital y móvil en la central, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? El salario mínimo que cobra un trabajador con 40 horas de trabajo mensual, perdón, semanal. Y entonces ese salario está tan bajo que quien trabaja y cobra su salario está por debajo de la línea de la indigencia. ¿Me explico? Y como usted sabe, el gobierno nacional ha tomado decisiones por decreto que transforman leyes de orden laboral y derechos de orden laboral. Por ejemplo, el sistema de indemnizaciones, el sistema del derecho a huelga, y esas son discusiones que nosotros lo estamos defendiendo en la justicia, porque se presentan los amparos en el fuero laboral, y el fuero laboral, por ejemplo, ha dado lugar a las medidas cautelares que se llaman, ¿no? Y esto espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, con el decreto 70 del 23, donde el gobierno avanza allí en una transformación que incluso hay cambios a nivel de la Constitución, eso lo tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia, con urgencia, porque eso transforma las condiciones de legalidad en el país. Sin embargo, la Corte Suprema ha resuelto no intervenir sobre algo tan urgente. Entonces nosotros creemos que esa discusión sobre el orden de la justicia es una discusión importante porque allí se cocinan y se resuelven cuestiones importantes para el mundo del trabajo. Por ejemplo, Le agradezco eso. mucho que nos haya atendido en la noche de hoy, ha sido muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Era entonces Oscar Vallejos, el secretario gremial de ADUL, a propósito de la medida de fuerza que se cumplió en el día de ayer y que finalmente tuvo lugar en el día de hoy con una adhesión dispar, pero que nos decía el decano sí que merece atención en la ciudad.